Para Kirill Sinterman, verse confinado a sus propios aposentos representaba la forma más sutil de tortura. Se sentía bastante a la deriva sin el apoyo de la biblioteca que estaba acostumbrado a consultar en la sala del archivo 3. Aunque muy extensa según el estándar normal, no era más que un pálido reflejo de la cantidad de libros arcanos que habían quedado destruidos por el fuego. ¿Cuántos tomos irreemplazables y de valor incalculable se habrían perdido al paso de la bestia de la disformidad que él y Éufrates habían conjurado a partir de las páginas del libro del Orgar? No podía soportar pensar en aquello, y se preguntaría por la condena que les impondría el futuro por la pérdida de conocimiento sufrida por culpa de los dos. Ya había llenado miles de páginas con los fragmentos que podía recordar de los libros que había consultado. La mayor parte eran trozos inconexos y demasiado fraccionados. Sabía que la tarea que se había impuesto de recordar todo lo que había leído estaba condenado al fracaso, pero ni siquiera podía pensar en abandonar. Era como si considerara la posibilidad de que se le detuviera el corazón. La pluma chirriaba al rascar contra el papel mientras anotaba sus recuerdos sobre la filosofía de los escritores helénicos y sus primeros debates sobre la naturaleza de la divinidad. El texto que estaba escribiendo hablaba de lo inefable e inescrutables que eran los falsos dioses. Sabía que ese tipo de misterio estaba más cerca del presente de lo que se atrevía a admitir. Todo lo que había leído y presenciado desde lo ocurrido en 6319 había tensado su escepticismo hasta un punto en el que ya no podía negar la verdad de lo que tan a las claras tenía delante de él, y que Éufrates Keller había intentado comunicarles a todos. Los dioses existen, y en el caso del emperador, camina entre las personas. Se detuvo, mientras el peso de aquel pensamiento lo envolvía por completo como una manta reconfortante. La calidez y la tranquilidad de la sencilla aceptación de esa idea actuó igual que una cura para todos los males que lo habían acucionado a lo largo del año anterior. Sinterman dio un respingo cuando se dio cuenta de que, en realidad, la pluma se movía sobre el papel por voluntad propia. Bajó la mirada para ver lo que había escrito. Ella te necesita. Un miedo frío se apoderó de su cuerpo, pero en cuanto se levantó se desvaneció, y una sensación de amor y confianza le llenó el alma. La mente se le inundó de imágenes que aparecían sin que él las convocara. Vio al señor de la guerra, con un aspecto fuerte y poderoso, protegido por una armadura negra de placas recién forjada, con el ojo de color ámbar refulgante como recién salido de un horno de fundición. De los guanteletes del señor de la guerra surgían unas largas garras afiladas, y de la gorguera emanaba un reluciente brillo rojizo que le iluminaba el rostro desde abajo, dándole un inquietante aspecto demoníaco. No, murmuró Sinterman al mismo tiempo que un intenso e indescriptible horror lo invadía ante aquella imagen tan terrible. Sin embargo, aquella visión fue sustituida de inmediato por la de Éufrates Keller, tumbada en el camastro de la enfermería. Todos los pensamientos aterrorizados desaparecieron ante su imagen, y Sinterman sintió que el amor que le profesaba a aquella hermosa mujer lo embargaba con una luz pura y maravillosa. De repente, mientras todavía sonreía ante esa visión, la imagen se oscureció y unas garras amarillentas aparecieron para despedazar la aparición de Éufrates. Miró de nuevo las palabras escritas y se maravilló ante su desesperada simplicidad. ella te necesita. Alguien le había enviado un mensaje. La santa se encontraba en peligro. Coordinar todos los recursos de una legión, incluidos los astartes, las naves de transporte, el personal de apoyo y las unidades imperiales de acompañamiento, era una tarea titánica. Lograr la coordinación necesaria en la llegada de 4 legiones a un mismo lugar y al mismo tiempo era algo imposible.
Al menos era imposible para alguien que no fuera el señor de la guerra. El espíritu vengativo, con su larga proa afilada sobresaliendo como la punta de una lanza, surgió del espacio disforme en mitad de un caleidoscópico despliegue de luces y descargas. La estrella más cercana del sistema Isban relucía como un brillo frío e insensible, recortada en la negrura de la lejanía interestelar. El ojo de Horus lo miraba todo desde la parte superior de la proa de la nave. Toda esta había sido renovada después de la victoria lograda frente a la tecnocracia. El color blanco hueso de los lobos lunares había dejado paso al verde grisáceo metalizado de los hijos de Horus. A los pocos momentos llegó otra nave. Entró en el espacio real con la funcionalidad brutal común en su legión. Mientras que el espíritu vengativo poseía una elegancia mortífera, la nave recién llegada tenía un aspecto brutal y desagradable, con el casco pintado de un color gris metalizado. La única decoración era un cráneo de bronce colocado en la proa. La nave se llamaba Resistencia y era el buque insignia de la flota de la Legión de la Guardia de la Muerte que acompañaba al Señor de la Guerra. Varias horas más tarde, la poderosa y afilada silueta del conquistador atravesó la barrera que la separaba del espacio real y se reunió con el Señor de la Guerra. Resplandecía con los colores blanco y azul de los devoradores de mundos y era la nave insignia de Angron. El último en unirse a la creciente fuerza de ataque contra Isban fue el Andronius, a la cabeza de la flota de los hijos del emperador. La nave resplandecía con los múltiples adornos de color púrpura y dorado. Parecía más un palacio flotante que una nave de guerra. La Gran Cruzada había visto muy pocas veces una flota de semejante potencia reunida en un único lugar. Hasta ese momento, tan solo el emperador había estado al mando de una fuerza igual, pero él se encontraba en Terra y estas legiones solo respondían ante el Señor de la Guerra. Así pues, fueron 4 legiones las que se reunieron y centraron su atención en el sistema Isban. Las sirenas que anunciaban la traslación del espíritu vengativo al espacio real fueron la señal de ponerse en marcha que Kirin Sinderman había estado esperando. Se enjuagó la frente con un pañuelo, ya que estaba empapado, y se puso en pie para dirigirse a la puerta de sus aposentos. La puerta se abrió y se encontró con la mirada severa de 2 soldados. Sus uniformes almidonados no mostraban insignia alguna. ¿Puedo ayudarle, señor? Sí. Necesito ir a la cubierta médica, joven. No parece estar enfermo, señor. Sinderman alargó una mano para tocarle el brazo en un gesto de amabilidad. No, hijo. No es por mí. Es por una amiga mía. Está muy enferma y prometí que la visitaría. Lo siento, tenemos órdenes de los Astartes de no permitir que nadie salga de esta cubierta. Lo entiendo, joven. No quiero molestar a nadie, pero mi amiga... Bueno, en realidad más bien es una hija para mí. La quiero mucho y le harías un enorme favor a este anciano si me permitieras, aunque solo fuera a verla. No va a poder ser. Verán, ella no le queda mucho tiempo. Bueno, ustedes entienden. Y el propio Malogorch en persona me dijo que se me permitiría verla antes de... el final. Utilizar el nombre de Malogorch era un riesgo, pero se trataba de un riesgo calculado. Era muy poco probable que aquellos soldados dispusieran de un canal de comunicación directo con el palafernero del Señor de la Guerra, aunque si decidían comprobar lo que les había dicho, su artimaña quedaría al descubierto. Sinderman había optado por el papel de abuelo amable.
había utilizado todos los trucos que conocía como iterador. ¿Tienes hijos, muchacho? Le preguntó Sinderman alargando la mano de nuevo para agarrar suavemente al guardia por el brazo. Sí, señor, los tengo. Entonces, entenderás por qué tengo que verla. Solo va a la cubierta médica, ¿verdad? Hasta ahí nada más. Tan solo necesito un poco de tiempo para poder despedirme de ella. Eso es todo. Por favor. Los guardias intercambiaron una mirada y Sinderman tuvo que contenerse para no sonreír, ya que en ese momento supo que los había convencido. El primer soldado asintió y se echó a un lado para dejarlo pasar. Solo hasta la cubierta médica, anciano. Le dijo el guardia mientras le escribía una nota en la que le autorizaba para pasar por toda la nave en el trayecto de ida y vuelta hasta la cubierta médica. Si no está de regreso en sus aposentos dentro de 2 horas, iré a buscarlo en persona y lo traeré a rastras. Son buenos soldados, muchachos. Sí. Sinderman asintió mientras tomaba la nota que le ofrecía. Luego, les estrechó las manos a los dos con entusiasmo. Se dio la vuelta con rapidez para que no se fijaran en la expresión de alivio de su rostro y se apresuró a alejarse por el pasillo que llevaba hasta la cubierta médica. Mundos enteros habían caído rendidos al poder de su oratoria. Y allí estaba él, sonriendo por haber convencido a 2 guardias simplones para que lo dejaran salir de sus aposentos. Cuán bajo habían caído los poderosos. ¿Se sabe algo más de lo de Bárbaras? Preguntó Locke mientras Torgadon y él recorrían el Museo de la Conquista de camino a la corte Lupercal. Torgadon hizo un gesto negativo con la cabeza. No, el proyectil estaba demasiado fragmentado. El apotecario Vado no sería capaz de establecer una identificación, ni aunque encontráramos el arma que lo disparó. Era uno de nuestros proyectiles, pero eso es todo lo que sabemos. El museo estaba repleto de artefactos conseguidos como botín de las numerosas victorias de la Legión, ya que los lobos lunares habían sometido al menos una veintena de planetas al dominio imperial. Los siguientes han sido los rememoradores. Hacen demasiadas preguntas, y es posible que alguno de ellos ya haya sido asesinado. ¿Quiénes? Ignaz y Petronella Beifar. Pues casi. Maldita sea. Oí decir que se había suicidado, pero debería haber sabido que acabarían encontrando el modo de hacerlo. En la logia de guerreros se habló de hacerle callar, sobre todo a Abaddon. No se pronunció la palabra asesinato, pero Abaddon parecía considerarlo más la eliminación de un enemigo que un homicidio propiamente dicho. Fue entonces cuando abandoné la logia. ¿Acaso dijeron algo de cómo le iban a hacer? Torgadon negó con la cabeza. No, solo era algo que debía hacerse. Todo esto no tardará mucho en hacerse público. La logia ni siquiera intenta ocultar lo que hace, y pronto llegará la hora de la verdad. ¿Y qué hacemos entonces? Locke apartó los ojos de su amigo y miró hacia el arco elevado que conducía a la salida del museo que daba a la corte de Lupercal. No lo sé. Le contestó al mismo tiempo que le indicaba con un gesto de la mano que no hiciera ruido. Había visto una figura que caminaba por detrás de uno de los armarios acristalados situados más allá. ¿Qué pasa? No estoy seguro. Respondió Locke mientras avanzaba entre vitrinas llenas de espadas relucientes, el botín conseguido en un antiguo reino feudal y de extrañas armas alienígenas arrancadas a las numerosas especies que la Legión había exterminado. La figura que había visto era otro Astartes. Locke reconoció los colores de la armadura. Era un devorador de mundos. Locke y Torgadon finalmente doblaron la esquina de una gran estantería enmarcada de madera de nogal y vieron con claridad a un guerrero Astartes que estudiaba con atención una enorme cuchilla de combate que el propio señor de la guerra le había arrancado de las manos a un pretoriano alienígena. Bienvenido al espíritu vengativo. El devorador de mundos apartó los ojos del arma y se dio la vuelta para mirarlos. Saludos. Le respondió al tiempo que cruzaba un antebrazo sobre el pecho en un marcial ademán. Karn, de la 8ª compañía de los devoradores de mundos. Locke, de la 10ª. Torgadon de la 2ª. Es algo impresionante. Comentó Karn mientras miraba a su alrededor. Gracias. El señor de la guerra siempre ha creído que debemos recordar a nuestros enemigos. Si los olvidamos, jamás aprenderemos. Tenemos conservado por algún lado el cuerpo de la criatura que empuñaba eso. Es del tamaño de un tanque.
Angron también posee una buena colección de trofeos, pero solo de aquellos enemigos que él considera que deben ser recordados. Entonces, ¿no deberíamos recordarlos a todos? No se gana con conocer a tu enemigo. Lo único que importa es que deben ser destruidos. Todo lo demás no es más que una distracción. Lo propio de un devorador de mundos. Karn volvió a apartar la mirada del arma con un gesto burlón. ¿Quiere provocarme, Capitán Torgadon? Pero ya sabemos lo que las demás legiones piensan de los devoradores de mundos. Vimos lo que hicieron en Aureus. No son más que asesinos. Karn sonrió. ¡Ja! La sinceridad es muy escasa hoy en día, Capitán Luken. Sí, lo somos y nos sentimos orgullosos de serlo porque somos muy buenos en ello. Mi primarca no se siente avergonzado por lo mejor que se le da, así que yo tampoco. Supongo que ha venido para asistir al cónclave. Le preguntó Loken, deseoso de cambiar de tema. Sí, seré el parafrenero de mi primarca. Un trabajo duro. A veces, Angron se preocupa muy poco por la diplomacia. El señor de la guerra cree que es importante. Eso veo, pero cada legión hace las cosas de un modo diferente. De un hombre sincero a otro, su propia legión tiene tanto detractores como admiradores. Se dice que se sentís demasiado superiores. El señor de la guerra es muy exigente. También Angron, eso te lo aseguro. El emperador sabe que a veces lo mejor es dejar que los devoradores de mundos hagan lo que saben hacer mejor. El señor de la guerra también lo sabe. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Puede que te disguste, capitán, pero si no fuera por guerreros como yo, la Gran Cruzada hubiese fracasado hace mucho tiempo. Ahí tenemos que coincidir en nuestro desacuerdo. Yo no podría hacer lo que hacen ustedes. Karn hizo un gesto negativo con la cabeza. Capitán, eres un guerrero de los adeptos astartes. Si tuvieras que matar a todo ser viviente de una ciudad para asegurar la victoria, lo harías. Tenemos que estar preparados en todo momento para ir más allá de nuestros enemigos. Todas las legiones lo saben, pero tan solo los devoradores de mundos se atreven a decirlo de forma abierta. Esperemos que nunca tengamos que llegar a eso. No confíes demasiado en la esperanza. He oído que Innsvan 3 va a ser un hueso difícil de roer. ¿Qué sabes acerca de eso? Karn se encogió de hombros. Nada en concreto. La verdad es que no son más que rumores. Se hablan de temas religiosos, de brujas y hechiceros, de los cielos que se vuelven de color rojo y de los monstruos surgidos del espacio disformes de las exageraciones habituales de siempre. Nada en que los hijos de Urus vayan a creer. La galaxia es un lugar muy complejo. No sabemos ni la mitad de lo que ocurre en ella. Yo empiezo a pensar lo mismo. Está cambiando, y la galaxia, y la cruzada con ella. Sí, así es. Loken estaba a punto de preguntar a qué se refería en concreto cuando las puertas de la corte Lupercal se abrieron de par en par. Es evidente que el cónclave del Señor de la Guerra empezará dentro de poco. Ha llegado el momento de que me reúna con mi primarca. Y nosotros con el Señor de la Guerra. A lo mejor nos volveremos a ver en Innsvan 3. A lo mejor... Si queda algo de Innsvan 3 para cuando los devoradores de mundos hayamos acabado allí. La corte Lupercal era algo nuevo en el espíritu vengativo.
Antes, el Señor de la Guerra mantenía las reuniones y las sesiones de planificación en el Estrategio, pero se había decidido que necesitaba un espacio más amplio y grandioso para celebrar las audiencias. Unos enormes estandartes colgaban de los laterales de la estancia. La mayoría pertenecía a las compañías de combate de la Legión, aunque había unos pocos que Loken no consiguió reconocer. Vio uno en el que aparecía un trono de cráneos colocado sobre una torre de bronce que se alzaba sobre un mar de sangre roja, y otro donde destacaba una estrella negra de 8 puntas sobre un cielo blanco. Loken se sintió confundido ante el posible significado de aquellos símbolos desconocidos, pero supuso que representaban a la logia de guerreros que se habían convertido en una parte integral de la Legión. Sin embargo, el Señor de la Guerra era más grandioso todavía que la majestuosidad diseñada por el arquitecto que lo rodeaba por doquier. El primarca de los hijos de Horus estaba sentado en el enorme trono de piedra basáltica que se alzaba ante ellos. Abaddon y Aximan estaban de pie junto a él. Ambos llevaban puesta la armadura, de color negro brillante la de Abaddon, como correspondía a la escuadra Justaeri, y de torno verde pálido la de Aximan. Los dos oficiales se quedaron mirando fijamente a Loken y a Torgadon. La enemistad que había crecido entre ellos desde la campaña uretiana ya era demasiado intensa para poder ocultarla. Loken le devolvió la mirada pétrea a Abaddon y sintió una enorme tristeza al darse cuenta de que el glorioso ideal del Morvival estaba acabado de un modo irrevocable. Ninguno de ellos se dirigió la palabra cuando Loken y Torgadon se colocaron en sus respectivos puestos. Al otro lado del Señor de la Guerra, Loken también había estado al lado de esos mismos guerreros cuando todos hicieron un juramento a la luz de una luna reflejada en un estanque, en un planeta que sus habitantes llamaban Terra. Juraron aconsejar bien al Señor de la Guerra y preservar el alma de la Legión. Le pareció que aquello había ocurrido mucho tiempo atrás. Loken, Torgadon. Lo saludó Horus. Incluso después de todo lo que había ocurrido, Loken se sintió orgulloso de que se dirigiera personalmente a él. Su función aquí será simplemente observar y recordarles a nuestros hermanos de otras legiones la solidez de nuestra causa. ¿Lo han entendido? Sí, mi señor de la guerra. ¿Loken? Loken asintió y se colocó mejor en su posición. Sí, mi señor de la guerra. Sintió como los penetrantes ojos de Horus le taladraban la cabeza, pero mantuvo la mirada fija y firme en las arcadas que conducían a la corte de Lupercal mientras las puertas situadas bajo una de ellas se abrían. Resonó el fuerte tamborilleo de unas pesadas botas y un ángel de la muerte de color rojo sangre hizo su entrada en el lugar. Loken ya había visto con anterioridad al primarca de los devoradores de mundos, pero su monstruosa presencia física seguía dejándolo anodadado. Angron era enorme, casi de la misma altura del Señor de la Guerra, pero tenía una espalda descomunal, con una tremenda anchura de hombros que le hacía parecer una formidable bestia de carga. Los ojos estaban casi enterrados entre las dobleces del tejido cicatrizal de color rojo intenso. Del cráneo le salían las conexiones de diversos implantes corticales de aspecto primitivo que acababan acopladas en el cuello de la armadura mediante unos cables arrugados. El palafrenero de Angron, Karn, se encontraba al lado de su primarca, mientras este mostraba una expresión de ferocidad en el rostro. Karn mantenía una apariencia calma neutral. Horus, ya veo que el Señor de la Guerra recibe a su hermano como un rey recibiría a su súbdito. ¿Es que acaso me he convertido en tu vasallo? Angron, me alegro que hayas podido reunirte con nosotros. ¿Crees que me iba a perder todo este escenario tan bonito? Por nada del mundo. Una segunda delegación llegó en ese preciso momento por otras de las arcadas. Mostraba los colores dorado y púrpura de los hijos del emperador, Eidolon, luciendo su barroca armadura.
encabezaba una escuadra de astartes, cada uno de los cuales empuñaba una espada reluciente mientras marchaba detrás de su comandante general, y llevaban puesta una armadura tan recargada como la de su líder. Mi señor de la guerra, Lord Fulgrim le envía saludos. Le asegura que su tarea se encuentra en buen camino y que se reunirá con nosotros dentro de poco. Hablo en su nombre y estoy al mando de la legión en su ausencia. Loken paseó la mirada entre Angron y Eidolon y vio a las claras la evidente antipatía que existía entre las dos legiones. Los hijos del emperador y los devoradores de mundo eran todo lo diferente que se podía hacer. La legión de Angron luchaba y ganaba mediante la agresividad más pura, mientras que los astartes de Fulgrim habían perfeccionado el arte de desmembrar a las fuerzas enemigas y destrozar parte por parte. Lord Angron. Lo saludó a Eidolon con una reverencia. Es un honor. Angron ni siquiera se dignó a contestar, y Loken vio cómo Eidolon se ponía tenso ante aquel insulto. Sin embargo, cualquier posibilidad de enfrentamiento se desvaneció ante la llegada de la última delegación que esperaba el Señor de la Guerra. Mortarion, el primarca de la Guardia de la Muerte, iba acompañado por una unidad de guerreros equipados con armadura de exterminador, cuya superficie tenía un brillo apagado, ya que no estaban pintadas. Un capitán de la Guardia de la Muerte marchaba al lado del primarca, y Loken sonrió al reconocerlo. Era el capitán Nathanael Garro. Habían luchado al lado de los hijos de Horus cuando todavía eran conocidos como los Lobos Lunares. El capitán, nacido en Terra, se había ganado muchos amigos entre las filas de la Legión del Señor de la Guerra por su inquebrantable código de honor y su comportamiento sincero y directo. El guerrero de la Guardia de la Muerte captó la mirada de Loken y le hizo un rápido gesto de asentimiento a modo de saludo. Con la llegada de nuestro hermano Mortarion, ya estamos todos. El Señor de la Guerra se puso en pie y descendió por los peldaños del trono elevado para llegar hasta el centro de la corte mientras el brillo de las luces disminuía de intensidad. Un orbe reluciente apareció encima de él y se quedó flotando justo debajo del techo. Esto es Tisban 3. Es una cortesía de las máquinas cartográficas estelares manejadas por servidores. Recuérdenlo bien, porque aquí es donde se hará historia. Jonan Aruken dejó un momento sus tareas y sacó una pequeña petaca debajo de la chaqueta del uniforme después de echar un vistazo a su alrededor para saber si alguien estaba mirando. La cubierta del hangar estaba llena de actividad, lo que parecía ser muy común en esos días, pero nadie le prestaba la más mínima atención. Ya habían pasado los tiempos en los que los preparativos para el combate de un titán de la clase Imperator. Muy pocas personas que no hubieran visto ya una docena de veces la poderosa silueta del 10 Irae prepararse para entrar en batalla. Tomó un trago de la petaca y levantó la mirada para echar un vistazo a la veterana máquina de guerra. Bueno, mi niño, está claro que has estado en unos cuantos combates, pero te sigo apreciando. Jonah le dio unas cuantas palmadas afectuosas en la gruesa placa de blindaje de la pierna. Sonrió ante la idea de un hombre enamorado de una máquina, pero él estaría dispuesto a enamorarse de cualquier cosa que le hubiera salvado la vida tantas veces como lo había hecho el 10 Irae. Habían luchado junto a través de los fuegos de incontables batallas, y por mucho que Titus Khazar quisiera negarlo, Jonah sabía que existía un poderoso corazón y un alma en el núcleo de aquella gloriosa máquina de combate. Jonah le dio otro sorbo a la petaca, pero se le agrió la expresión al pensar en Titus y en sus malditos sermones. Su compañero decía que sentía la luz del emperador dentro de él, pero Jonah ya no sentía nada de aquello. A pesar de lo mucho que quería creer en lo que Titus predicaba, no podía evitar sentir el mismo escepticismo de siempre, creer en algo que no estaba delante de él, que no se podía ver o captar de algún modo. Titus lo llamaba fe, pero Jonah era una persona que tenía que creer en lo que era real.
lo que se podía tocar o experimentar. El Princeps Turnet lo expulsaría de la tripulación del 10 Irae si se llegara a enterar de que había asistido a las reuniones de oración en Davin, y la idea de pasar el resto de la cruzada trabajando como un simple servidor le provocaba un escalofrío que le recorría toda la espina dorsal. Titus le pedía cada poco tiempo que acudiera a una de las reuniones de oración, y las veces que aceptaba tenía que recorrer de forma furtiva el camino que llevaba hasta alguna parte recóndita de la nave, donde escuchaban recitar pasajes del Lectio Divinitatus. En cada una de esas ocasiones sudaba a chorros durante el camino de vuelta por temor a que lo descubrieran y a la corte marcial que con toda seguridad vendría a continuación. Sin embargo, la posibilidad de que Titus estuviera en lo cierto no dejaba de incomodarlo. Apoyó la espalda en la pierna del titán y se dejó resbalar hasta el suelo hasta que quedó sentado con las rodillas pegadas al pecho. Fe, no puedes ganártela ni puedes comprarla. ¿Dónde se puede encontrar eso? Bueno, puedes empezar por guardar esa petaca y venir conmigo. Jonan levantó la mirada y vio a Titus cazar, con un aspecto magnífico como siempre, preparado para un desfile. Estaba de pie al lado de una de las entradas en arco que daban paso a los bastiones de la pierna del titán. ¡Titus!, respondió Jonah a modo de saludo, al mismo tiempo que se apresuraba a guardar la petaca en un bolsillo de la chaqueta. ¿Qué ocurre? Tenemos que irnos. La santa está en peligro. Magar caminaba con paso furtivo y rápido por los sombríos pasillos del espíritu vengativo. Marchaba a paso ligero, con el ánimo de alguien que se encontraba de camino hacia una cita ansiada. Su gran cuerpo había ido creciendo a lo largo de los meses anteriores de un modo continuo, como si se hubiera visto afectado por alguna clase de horrible forma de veloz gigantismo. Empuñaba su sable kirliano, que relucía con un brillo extraño bajo la escasa luz del pasillo. Ya se había labrado un hueco dentro de los hijos de Horus. Podía ir a donde los astartes no podían. Actuaba cuando ellos no se les podía ver actuar, y derramaba sangre cuando era necesario que se les consideraba pacificadores. Hacía falta ser una persona de un tipo muy especial para realizar esa clase de tarea. Alguien eficiente y carente de remordimientos de conciencia, y Magar estaba más que capacitado para cumplir esa función. Recordó la sensación de un comienzo maravilloso cuando Malogurth le encargó que matara a Ignas Carcassi. Magar había colocado el cañón de la pistola bajo la temblorosa mandíbula del poeta, y después le había volado los sesos hacia el techo de su aborrotado aposento antes de dejar que aquel cuerpo de carnes generosas se desplomara, provocando un revoloteo de papeles ensangrentados. Magar le había jurado lealtad eterna al Señor de la Guerra cuando le había ofrecido su espada en el campo de batalla de Davin. Más tarde, quizás como recompensa o como parte de los planes que estaba llevando a cabo, el Señor de la Guerra había matado a su antigua patrona, Petronella Vivar, y solo por eso Magar estaría eternamente en deuda con él. Fuesen los que fuesen los deseos del Señor de la Guerra, Magar removería cielo y tierra para que se cumplieran. Un rato antes le habían ordenado algo maravilloso. En unos momentos iba a matar a una santa. Sinderman tamborileó con el dedo corazón sobre la barbilla en un gesto nervioso mientras se esforzaba por dar la impresión de que formaba parte de aquella sección de la nave. ¡Vamos! ¿Dónde están? Había corrido un tremendo riesgo al ponerse en contacto con Titus Caesar, pero no tenía nadie más a quien acudir. Mercadin no creía en el Lectio Divinitatus, y lo cierto es que él ni siquiera estaba seguro de creer en todo aquello.
pero sabía que quienquiera que fuese el que le había enviado aquella visión sobre Euprat y Keller, se le había mandado para que actuara en consecuencia. Iterador. Titus Caesar estaba de pie junto a él. Su rostro delgado mostraba un gesto de profunda preocupación. A su lado había otro individuo con un uniforme de color azul oscuro de tripulante de Titán parecido al suyo. ¡Oh, Titus! No estaba seguro de que pudieras venir. El Princeps Turner no tardará mucho en darse cuenta que no estamos en nuestros puestos. Pero tu mensaje decía que la Santa estaba en peligro. Sí, así es. Es un peligro muy grave. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó el segundo individuo. Lo siento, Kirill. Ese es John Aruken, un camarada Moratti del Disirae. Es uno de los nuestros. Simplemente lo sé. No sé cómo decirlo. Tuve una visión de ella tendida en la cama y supe que alguien planeaba hacerle daño. Una visión. Sin duda eres uno de los elegidos del emperador. No. Seguro que no lo soy. Y ahora, vámonos. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que marcharnos ya. ¿A dónde? A la cubierta médica. Respondió Sinderman al tiempo que alzaba la nota del guardia. Tenemos que llegar a la cubierta médica. La superficie del reluciente globo que flotaba sobre el Señor de la Guerra se cristalizó hasta formar océanos y continentes, todo ello cubierto a su vez de los rasgos geofísicos adecuados: llanuras, bosques, cadenas montañosas, bahías y ciudades. Horus alzó los brazos con un gesto en el que daba la impresión de que estaba sosteniendo el peso del globo como uno de aquellos titanes que aparecían en los mitos de la vieja tierra. Este es Isvan 3, un mundo sometido a nuestro mandato hace 13 años por la 27ª Fuerza Expedicionaria de nuestro hermano Corax. ¿Es que no hizo bien su trabajo? Horus le dirigió una peligrosa mirada furibunda. Sí, hubo cierta resistencia, pero los últimos elementos de la facción agresiva fueron eliminados por la Guardia del Cuervo en la batalla del Valle Redard. La Orden de los Rememoradores todavía no nos había caído encima como una plaga enviada por el Consejo de Terra, pero dejó atrás un contingente bastante numeroso de civiles para que estos comenzaran a integrar a la población en la verdad imperial. Debemos asumir entonces que la verdad imperial no arraigó en la población. Mortarion. Hace 4 meses, la Guardia de la Muerte recibió una petición de socorro procedente de Isvan 3. Era débil y antigua, y la recibimos solo porque una de nuestras naves de suministro, que se iba a reunir con nosotros en Nactoran, salió del espacio disforme para efectuar algunas reparaciones. Dada la antigüedad de la señal y el tiempo que tardé en recibirla, lo más probable es que fuera enviada hace al menos 2 años. ¿Qué decía el mensaje? Por toda respuesta, la imagen holográfica del planeta se desdobló hasta convertirse en una superficie lisa y negra, similar a una pantalla de pictógrafo, y quedó flotando en el aire. Un momento después se distinguió un atismo de movimiento borroso. Una silueta apareció en la pantalla y Loken se dio cuenta de que se trataba de una cara, del rostro de una mujer iluminado por el brillo anaranjado que desprendía la llama de una vela, la única luz de la estancia. Parecía encontrarse en una reducida cámara de paredes de piedra. Loken también se dio cuenta, a pesar de la escasa calidad de la señal, de que la mujer estaba aterrorizada. La insignia del cuello del uniforme indica que procede de la 27ª expedición. La mujer ajustó el aparato que estaba utilizando para grabar la imagen, y en la corte Lupercal resonó el sonido de fondo: llamas restellantes, gritos lejanos y el tableteo del combate. ¡Es una revuelta! ¡Una revolución en todos los sentidos! Esta gente lo ha rechazado. Lo han rechazado todo. Nos esforzamos en que se integraran. Creímos que los cantores de guerra no serían más que una especie de superstición primitiva. Pero eran mucho más que eso. Eran real, enloquecido. Los cantores de guerra están con él. De repente, la mujer miró a su alrededor y vio algo que se encontraba fuera de la pantalla.
abrió fuego con un arma que no había sido visible hasta ese momento. Las descargas de los disparos destellaron en su rostro y algo indescriptible acabó estampado contra la pared opuesta después de que ella vaciara el cargador en su dirección. Ya están cerca. Saben que nos encontramos aquí. Creo que yo soy la última. La mujer se dio la vuelta de nuevo hacia la pantalla. Esto es una locura. Una locura completa. Por favor, no creo que sobreviva todo esto. Envíen a alguien, a quien sea. Solo hagan que esto se detenga. Un sonido aullante y atonal, algo horrible, resonó en la pantalla del pictógrafo. La mujer se agarró la cabeza con las dos manos y sus gritos quedaron completamente apagados por aquel aullido inhumano. Los últimos segundos del mensaje quedaron fragmentados en una serie de escenas que mostraban unas imágenes espantosas. Un ojo de mirada frenética lleno de sangre, una masa amorfa de carne y piedra partida y una boca abierta de par en par con los dientes cubiertos de sangre. Luego, oscuridad. No hemos recibido más mensajes de Isvan 3. Los astrópatas del planeta o están prisioneros o están muertos. Cuando habla de Pral, se refiere a Bardus Pral. Era el gobernador escogido para que administrara Isvan 3 en nombre del imperio y se asegurara de su sometimiento, además de comprobar el desmantelamiento total de las estructuras religiosas tradicionales que definían la sociedad autóctona del planeta. Si forma parte de la rebelión de Isvan 3, tal como sugiere esta grabación, él es uno de nuestros objetivos. Loken sintió que un escalofrío le bajaba por la espalda ante la idea de tener que enfrentarse de nuevo a una población cuyo dirigente imperial se había convertido en un traidor. Miró de reojo hacia Torgadon y vio que su camarada no se le había pasado por alto las similitudes con la campaña librada en Davi. La holografía se expandió y formó de nuevo la imagen de Isvan III. La capital religiosa y cultural de Isvan se encuentra aquí, la ciudad coral. Aquí se halla el origen de la señal de socorro y la sede del gobierno de Pral, en un edificio conocido como el Palacio del Señor del Coro. Varias puntas de lanza tornarán diversos objetivos estratégicos. En cuanto la ciudad esté en nuestras manos, Isvan habrá caído. El primer ataque lo realizará una fuerza combinada de Adeptus Astartes de todas las legiones con el apoyo de los titanes del Adeptus Mechanicum y del ejército imperial. El resto del planeta será sometido por los refuerzos del ejército imperial que nos acaben llegando debido al estado actual del espacio disforme. ¿Y por qué simplemente no los bombardeamos? El repentino silencio que se produjo tras aquella pregunta fue ensordecedor. Loken esperó a que el señor de la guerra reprendiera a Eidolon por atreverse a cuestionar una decisión tomada por él. Pero Horus se limitó a sonreír con expresión indulgente. Porque esta gente son alimañas, y cuando aplastas alimañas desde tan lejos, siempre hay algunas que sobreviven. Si queremos solucionar el problema de raíz, tenemos que ensuciarnos las manos y destruirlos a todos de un solo golpe. Puede que no sea tan elegante como desearían los hijos del emperador, pero la elegancia no es una de mis prioridades. La victoria rápida, sí. Por supuesto, contestó Eidolon al mismo tiempo que hacía un gesto negativo con la cabeza. Pensar que esos estúpidos están tan ciegos ante la realidad de la galaxia. No temas, comandante, le dijo Abaddon mientras descendía hasta situarse al lado del señor de la guerra. Serán iluminados en la equivocación que resulta su comportamiento. Loken se arriesgó a mirar de reojo al primer capitán, sorprendido por el tono de respeto que captó en su voz. Todos los encuentros anteriores entre los hijos de Horus y Eidolon lo habían conducido a pensar que Abaddon despreciaba al arrogante comandante general de los hijos del emperador. ¿Qué era lo que había cambiado? Mortarion, tu objetivo será enfrentarte al contingente principal del ejército de la ciudad coral. Si siguen siendo algo parecido a lo que tuvo que enfrentarse la Guardia del Cuervo, serán soldados profesionales y no se desmoralizarán con facilidad, ni siquiera cuando se enfrenten a los Adeptus Astartes. La holografía se concretó hasta mostrar un mapa de la ciudad coral, una bella conurbación de muchos y variados edificios.
templos, que comprendían desde mansiones y basílicas de diseño exquisito hasta enormes extensiones de habitáculos y nudos de complejos industriales. La zona occidental de la ciudad destacaba respecto a las demás. Era donde se concentraba la línea defensiva, parecida a una cicatriz, repleta de trincheras y de búnkeres que se alineaban a lo largo de la franja exterior de la ciudad. El lado opuesto de la ciudad coral se apoyaba en los riscos casi verticales de una cadena montañosa. Las defensas naturales protegían de un modo muy eficiente a la ciudad frente a cualquier ataque terrestre convencional. Por desgracia para la ciudad coral, era evidente que el señor de la guerra no estaba planeando ninguna clase de ataque terrestre convencional. Por lo que parece, una parte considerable de las fuerzas armadas están concentradas en estas defensas. Según los informes, disponen de unas fortificaciones y una artillería excelentes. Muchas de esas defensas añadieron después de que se sometiera el planeta para proteger la sede del gobierno imperial en Isvan, lo que significa que son nuestras y que serán resistentes. Será tarea difícil enfrentarse y destruir esa fuerza, y todavía hay muchos detalles sobre las fuerzas de combate de la ciudad coral que no conocemos. Me siento agradecido por este desafío, mi señor de la guerra. Es el campo de batalla natural de mi legión. La imagen se concentró en otra localización, una espectacular aglomeración de arcos y torres, con docenas de alas parecidas a laberintos y edificios añadidos que rodeaban una cúpula central magnífica cubierta de piedra pulida. La estructura constituía el remate glorioso de la ciudad y se asemejaba a un broche enjollado que mantuviera unida la retorcida abadeja de la ciudad coral. El palacio del señor del coro. Y tu legión será la encargada de tomarlo, junto a los devoradores de mundos. Loken se dio cuenta de nuevo de la mirada que Eidolon le lanzó a Angron. El comandante general fue incapaz de ocultar el disgusto que sentía ante la idea de luchar codo con codo junto a una legión tan bárbara. Si Angron se percató de la mirada de desprecio que le lanzó Eidolon, no dio muestra alguna de ello. El palacio es uno de los lugares donde con mayor probabilidad se encontrará Bral. Por lo tanto, el palacio es uno de nuestros objetivos más importantes y debe ser tomado. Toda capacidad de mando en la ciudad coral quedará destruida y Bral acabará muerto. Es un traidor, así que ni quiero ni espero que se lo capture con vida. Por último, el holograma se enfocó sobre una curiosa masa de piedra y una cierta distancia hacia el este del palacio del señor del coro. El inexperto ojo de Loken no distinguió más que una serie de torres de iglesia o de templos, edificios sagrados que habían sido construidos unos sobre los otros con el paso de los siglos. Esto es el sagrario de la sirena, y mis hijos de Horus encabezarán el ataque contra esta posición. La rebelión en la ciudad coral parece tener un origen religioso, y el sagrario de la sirena es el centro espiritual de la urbe. Según los informes de Corax, era la sede de la vieja religión pagana, que se suponía había desaparecido ya. Por lo que se ve, todavía se mantiene, y la jefatura de esa superstición se encuentra allí. Esta es otra posible localización de Bardus Bral, así que aquí tampoco quiero prisioneros, sino una destrucción absoluta. Loken vio por primera vez el campo de batalla donde no tardaría en estar luchando. Daba toda la impresión de que el sagrario de la sirena sería un lugar difícil de tomar. Las enormes y complicadas estructuras creaban un entorno de múltiples niveles con muchos sitios donde esconderse. Sería un terreno muy peligroso. La holografía se amplió de nuevo para mostrar otra vez la imagen del planeta al completo. Las operaciones preliminares incluyen la destrucción de las estaciones de vigilancia situadas en el planeta Isvan Extremis. Cuando los rebeldes se hayan quedado a ciegas, comenzará la invasión de Isvan 3. Las unidades escogidas para encabezar la primera oleada de ataque se desplegarán mediante cápsulas de desembarco y cañoneras. La segunda oleada permanecerá en reserva. Confío en que todos han comprendido qué se espera de sus legiones. Tan solo tengo una pregunta, mi señor de la guerra. ¡Habla! ¿Para qué planeamos este ataque con tanta precisión si un único y devastador ataque podría lograr lo mismo? ¿Estás cuestionando mis órdenes, Angron? Por supuesto que las cuestiono. Tenemos 4 legiones, titanes y naves de combate a nuestra disposición, y no es más que una ciudad. Podríamos atacarla con todo lo que tenemos y luego masacrar a los supervivientes en las calles. Después de esto, ya veremos a cuántos les quedan ganas de sublevarse. Pero no, tienes que matarlos
uno por uno y eliminar a sus líderes como si fuéramos a conservar este mundo. Horus, la rebelión está en la gente. Mata a la gente y se acabará la rebelión. Lord Angron, habla usted de convertir... Mantén la boca cerrada en presencia de tus superiores. Sé lo que los hijos del emperador piensan de nosotros, pero confundís nuestra brusquedad con estupidez. Háblame otra vez sin que te haya dado permiso para ello y te mataré. ¡Angron! La voz de Horus atravesó el ambiente cada vez más cargado de tensión y el primarca de los devoradores de mundos apartó su furia asesina de Eidolon. Tienes en muy poco aprecio la vida de tus devoradores de mundos y crees firmemente en el modo de llevar a cabo la guerra y que has hecho tuyo, pero eso no te sitúa más allá de mi autoridad. Soy el señor de la guerra, el comandante de todos y todo lo que cae bajo la égida de la gran cruzada. Tu legión se desplegará según las órdenes que te he dado. ¿Está claro? Angron asintió con sequedad y Horus se dio la vuelta hacia Eidolon. Comandante General Eidolon, no estás entre tus iguales y tu presencia en este consejo de guerra depende de mi buena disposición al respecto, que disminuiría con rapidez si se te ocurriera seguir comportándote como si Fulgrim se encontrara aquí para cuidar de ti. Por supuesto, mi señor de la guerra. No pretendía ser irrespetuoso. Me aseguraré de que mi legión se encuentre preparada para el ataque contra Itzvan Extremis y la captura del palacio del señor del Codo. Horus se volvió para mirar de nuevo a Angron, quien se limitó a sentir una vez más. Los devoradores de mundos estarán preparados, mi señor de la guerra. Entonces, doy por finalizado este cónclave. Vuelvan con sus legiones y prepárense para el combate. Las distintas delegaciones fueron saliendo del lugar. Karn se puso a hablar en voz baja con Angron mientras Eidolon adoptaba un cierto aire fanfarrón para compensar la amonestación que le había sometido Horus. A Loken le pareció distinguir un cierto brillo de diversión en los ojos de Mortario mientras se marchaba seguido por Garro y sus exterminadores. Horus se dio la vuelta hacia Torgadon. Que preparen un Stonebird para que me lleve al Conquistador. Angron debe ser iluminado respecto al comportamiento adecuado en este esfuerzo común. Horus se dio la vuelta y se dispuso a salir de la corte de Lupercal, seguido de Abaddon y Aximan, sin siquiera dirigir una mirada a Loken y a Torgadon. Eso fue muy ilustrativo. Me dio la impresión de que querías que Angron golpeara a Eidolon. Torgadon se echó a reír al recordar cómo Eidolon y él estuvieron a punto de enzarzarse a golpes cuando se conocieron por primera vez en la superficie de muerte. Ojalá pudiéramos acompañar al señor de la guerra al conquistador. Eso sí sería algo digno de ver. Horus iluminando a Angron. ¿De qué hablarán? Sí, ¿de qué hablarán? Había muchas cosas que Loken desconocía, pero mientras rumiaba sobre su infeliz ignorancia, recordó lo último que le dijo Kili Sinderman a gritos mientras los soldados de Malogurz se lo llevaban casi a rastras. Tarik, tenemos una batalla que ganar. Quiero que lo tengas a todos listos. Lo de Itzvan III será un hueso duro de roer. Lo sé, el sagrario de la sirena. ¡Qué maldito desastre! Eso es lo que ocurre cuando le das a la gente un dios en el que creer. Y dile a Vaipus que se prepare. Si vamos a atacar el sagrario de la sirena, quiero a la Locasta con nosotros. Respondió con un gesto de asentimiento. Por supuesto, a veces creo que Neto y tú son las únicas personas en las que puedo confiar. ¿Qué vas a hacer tú? Tengo lectura pendiente.